Hoy vamos a hablar de derecho en el metaverso. Bienvenidos a Metaverso para principiantes, by La Brújula. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos escuches, el país en el que nos escuches o el uso horario en el que nos escuches. Y como decimos al inicio de cada episodio, muchísimas gracias por estar del otro lado, porque todo el esfuerzo que hacemos es para que tú estés escuchándonos. Hoy vamos a profundizar en un tema que muchos de vosotros nos habéis preguntado y es motivo de debate y es motivo, yo creo que todavía de indefinición. Eso nos lo va a confirmar nuestro invitado. Pero antes que nada, lo vamos a saludar. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Cuéntale a la gente que nos escucha quién es Javier Niza. Bueno, Javier Nisa es abogado principalmente y es curioso, ¿vale? Y como curioso, pues me di a la investigación y me he centrado en cuestiones vinculadas a temas de inteligencia artificial y ahora que está con el tema del metaverso, después de muchos años como investigador en materia de inteligencia artificial, que llevo más de 10 años, inteligencia artificial y derecho, pues me he empezado también a profundizar en toda esta cuestión tecnológica respecto al metaverso. Y no te puedo dejar de hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti el metaverso? Bueno, pues la respuesta la verdad es que es bastante compleja, ¿no? No podríamos dar una definición así totalmente redonda o que pudiera abarcar todo porque sería imposible, ¿no? Pero bueno, el metaverso sería realmente el equivalente a nuestra realidad natural, pero en el ámbito digital, una realidad digital en la cual vamos a poder acceder a ella a través de diferentes tecnologías, pero principalmente la tecnología áptica, que es aquella que va a permitir que sintamos las diferentes sensaciones de tacto, etcétera, vinculadas con el metaverso, y la proxémica, que es la que está vinculada a cuestiones del habla, la cercanía y el tema más humanístico. Y en el metaverso, en esa definición entraría también que va a ser el mundo digital donde vamos a poder trabajar, educarnos, tener ocio, ir a practicar nuestra religión o nuestra creencia que tengamos, etcétera. Va a ser realmente una equivalencia de nuestra realidad, pero en otro ámbito, totalmente digitalizado y sin límites. Si hay algún ámbito social o de las profesiones en las cuales las fronteras marcan los niveles de actuación, es en el derecho. Y el motivo de esta entrevista es hablar de, si se quiere, en cierta forma, un universo paralelo donde no hay definidas fronteras, donde no hay límites. Tecnológicamente ahora estamos en una conversación a cientos de kilómetros de distancia en el mismo país, pero podría estar tú en China y yo en Europa y tú estarías regido bajo unas determinadas leyes y yo por otras, pero somos personas físicas. ¿Qué va a pasar con nuestra legislación actual cuando traslademos nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vincularnos al mundo absolutamente virtual del metaverso? Bueno, pues realmente la legislación actual no nos va a servir para nada. O sea, directamente, o sea, va a ser algo que quedará ahí en el ostracismo como nos actualice y no lo mejoremos y lo cambiemos mucho. Al decir mucho me refiero prácticamente a una reelaboración normativa específica para el ámbito del metaverso. Yo esto lo denomino legislaciones binarias y también haciendo un poquito el juego con el tema de, bueno, pues de tema de ingeniería, ¿no? De programación, ¿no? Del tema binario. ¿Por qué? Pues porque realmente vamos a tener que tener legislaciones que abarquen los dos mundos, las dos realidades, porque no van a ser cosas estancas y que una cosa es metaverso y otra cosa es mi realidad natural.
van a ser cosas que confluyen entre sí y va a haber un encabalgamiento de cuestiones que hagamos en nuestra realidad y que repercutan en el metaverso y otras que hagamos en el metaverso y repercutan en nuestra realidad. Como por ejemplo la educación. Yo puedo educarme al 100% en el ámbito universitario, en el metaverso, para una carrera que me va a permitir un desarrollo de carácter profesional, un médico, un abogado, un arquitecto, y realmente desempeñarla en la realidad física, en la realidad natural. Entonces, todas esas cosas va a haber que regularlas y realmente las legislaciones actualmente como las tenemos concebidas no valen para esto. O sea, esto es otro mundo, esto es un estado dentro de un estado. Y como estado dentro de un estado, esto hay que regularlo. También porque a mí el derecho no me gusta concebirlo como algo que sea encorsetado, ¿no? El derecho más o menos tenemos la visión de que el derecho es algo que nos encorseta o que nos constriñe, o sea, que nos limita a un circuito, ¿no? Y lo tenemos como una pequeña distancia, ¿no? Como que, bueno, el derecho siempre va a estar aquí que me va a dar un poquito la lata. Y yo quiero siempre romper esa frontera, romper esa barrera, y en este caso lo tenemos que usar y concebirlo de esta forma, porque el derecho realmente no es un corsé que encorsete, o no un corsé que limite, sino al revés, un garante que lo que nos permite es, tú te puedes mover con toda la libertad, tú puedes hacer lo que quieras, pero hay unos ciertos límites para que se genere una correcta convivencia. Pero no es un limitador de derechos, sino al revés, un garante de derechos. Bueno, tú has tocado un tema que sin saberlo también lo tenía yo apuntado dentro de los temas a hablar esta tarde. Estamos acostumbrados, y sobre todo después de la pandemia, que lo que hemos dicho, una conversación virtual, también puede ser una relación laboral virtual. No, que tú estés en una parte del mundo, yo en otra, pero, y corrígeme si estoy equivocado, si yo contrato tus servicios, se podrá hacer un contrato y habrá unas normas que en algún momento algún tribunal, ya pactaremos cuál, sea el que dirima si tenemos algún problema. ¿Qué va a pasar con las profesiones que se van a desarrollar dentro del propio metaverso? Que tendremos incluso hasta la posibilidad de hacer los pagos en criptomonedas, en monedas virtuales, ¿no? Entonces, toda la relación laboral será dentro de un ámbito, entre comillas, virtual, y el tiempo que yo emplee y cómo se me pague por ese trabajo nunca va a bajar al mundo físico. ¿Tenemos algún avance o está todo muy verde todavía? Está todo muy verde todavía, porque realmente el tema de las criptomonedas también es un boom por el tema del blockchain y de toda esta temática, ¿no? Que parece como que el blockchain ha llegado como para salvarnos el mundo porque es una cosa como imposible de cambiar y realmente no es así. Entonces, en cuestión en la que el tema laboral va a ser un tema el más complejo de todos dentro del ámbito, uno de los más complejos de todos dentro del ámbito del metaverso, porque como bien dice, si existen problemas en el ámbito laboral, en el metaverso, realmente las repercusiones van a ser también en el ámbito de la realidad natural, en nuestro ámbito físico. ¿Por qué? Porque si me quedo sin trabajo, no como. Pero y luego también va a haber la historia de que si yo lo cobro todo en la criptomoneda que sea en ese momento o perteneciente al metaverso en el que trabajo, eso lo voy a tener que transformar o bien a un dinero físico de curso legal en mi realidad o natural en mi ámbito físico, o bien esa realidad natural, esos diferentes estados del mundo o supraestatales como la Unión Europea, van a tener que hacer un reconocimiento un poquito más fluido de determinadas criptomonedas que se impongan frente a determinadas monedas del curso legal para que sean usadas en el ámbito físico, porque si no, los trabajadores por un lado van a quedar descubiertos porque no van a poder usar su salario para poder vivir y eso va a suponer un problema. Y luego el tema de cómo vamos a dirimir las cuestiones vinculadas a las posibles problemáticas, pues o bien porque tengamos juicios dentro del ámbito del metaverso porque sea directamente dilucidable allí,
por los diferentes miles de kilómetros de distancia que pueden incluso llegar a ver, o en el ámbito físico. Pero yo me inclino que los juicios serán dentro del metaverso, en el ámbito que sea del metaverso. Porque el metaverso, al fin y al cabo, también va a tener que estar supervisado por la administración. De alguna forma, una u otra, va a haber organismos que supervisen el funcionamiento del metaverso y entre ellos van a estar los judiciales. El otro tema que también nos inquieta es qué va a pasar con los datos, porque ya la cantidad de información que damos cuando nos movemos por Internet es mucha, pero hay legislación. También depende en dónde estemos, como decíamos al principio, pero es que en el metaverso vamos a dar prácticamente toda, porque ahí sí se rastrea gustos, forma de vida, con quién te relacionas y tal. ¿Cómo se está avanzando con respecto a eso? ¿Hay ya una base? ¿Hay ya unos parámetros mínimos de quién va a proteger a quién? Vamos a ver, eso es un tema que voy a parecer siempre muy negativo porque te estoy diciendo que no, pero la cuestión es que vamos a ver, el tema de la protección de datos está muy poco evolucionado en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito técnico, en el ámbito ya no hablemos de metaverso ni tan siquiera a nivel web. O sea, ni tan siquiera a nivel de web 2.0 ahora mismo está en un ámbito que se puede proteger realmente. Os hagáis todos una idea. A día de hoy, cada persona por día, más o menos, mueve de 6 a 60 millones de datos por día por persona. Los datos no solo son lo que nosotros vemos, los datos son sobre todo los metadatos, aquellos datos que están dentro de los datos y son los que conforman toda nuestra vida. Yo siempre pongo, por ejemplo, la Rumba, ¿no? la aspiradora que podemos tener por casa. Las aspiradoras que podemos tener por casa automáticas, autónomas, que van ellas a su bola limpiando, las tenemos ahí un poquito, fíjate que gracioso, pero detecta cuando no estamos en casa, hace un mapeo constante de nuestra vivienda, sabe hasta las costumbres y nuestras de cuándo salimos y cuándo entramos porque nos tienen que controlar para saber por dónde se mueve, nuestras mascotas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son una serie de datos a tiempo real que se envían a una serie de servidores y todas esas cosas realmente no están reguladas. Lo único que está regulado a nivel de protección de datos es que lo que va del punto A al punto B no se pierda. Pero quitándolo de que va al punto A al punto B no se pierda y del tratamiento genérico de esos datos como si fueran los mismos de hace 50 años, no hay nada. Ni sobre metadatos, ni sobre web 2.0, ni web 3.0, ni identidad digital o identificación digital, porque ahora va a salir el eIDAS 2 por parte de la Unión Europea, pero el legislador europeo vuelve a confundir identidad con identificación digital, mezclando ambos conceptos y dejándolo como todo en uno solo cuando es muy diferente quién tú eres a lo que eres. No tiene nada que ver que tú te identifiques como yo me identifique, como Javier Nisa, a lo que yo sea. No es lo mismo mi identidad que mi identificación, quién yo soy, yo me identifico. Entonces realmente queda muchísimo por hacer, muchísimo, todo. Además, y no nos vamos a meter en ese tema porque no tenemos tiempo, la suplantación de identidades, porque tú puedes ser Javier y aparecer aquí en un avatar, no sé, vestido de unicornio con 7 ojos y 30 orejas, es decir, por decir una barbaridad, ¿no? Entonces, yo creo que queda mucho por avanzar. Y por último, ¿tú crees que el límite lo van a poner las empresas, los usuarios o los estados? El primer límite de todos lo van a poner las empresas, porque esto va a ser como cuando nació Facebook o cuando nació Twitter. Es una tecnología tan nueva que siempre, por un lado, el derecho va a remolque de y los usuarios siempre van a intentar ir más allá de. Entonces, los primeros límites realmente los van a poner las diferentes empresas que vayan organizando, creando y abriendo diferentes metaversos, porque al principio va a haber muchos y luego, como todo, se quedarán en unos poquitos y ya está. Pero al principio van a ser sobre todo las empresas, que van a ser las que te van a ir ofreciendo lo que ellos consideren
y hasta donde ellos crean. Luego estarán los usuarios, los que empezarán a ir autorregulándose, y luego, por último, entrará el Estado. Cuestión que debe ser al revés. Primero el Estado y luego los otros dos. Pero como siempre vamos a contrapié en el punto de vista del derecho, porque la tecnología en el ámbito jurídico siempre se ha tenido como muy apartada y como muy algo que, bueno, que esto no tiene nada que ver con el ámbito de la reflexión jurídica y el mundo de las ideas. Y entonces es un error y que nos va a llevar a que la primera autorregulación, cuando quiera entrar el derecho a regular el metaverso, va a llegar tarde, porque ya va a haber muchas cuestiones muy arraigadas y va a haber problemas. Entonces, mira, eso me lo pone muy fácil para volver a invitarte a este foro dentro de un tiempo, porque como todas las cosas tecnológicas, las velocidades son de vértigo, ¿no? Estamos avanzando a una velocidad en la implantación de toda esta tecnología y en el desarrollo de cosas. Así que si te parece, dejamos abierta la posibilidad de volver a tomarnos este café virtual, quizás ya en el propio metaverso, y seguimos avanzando sobre estos temas. Perfecto. Cuando queráis, me tenéis a vuestra total disponibilidad, y para mí es un placer poder hablar con vosotros siempre que lo consideréis, la verdad. Antes de despedirnos, seguramente a las personas que nos han escuchado o que nos han visto en vídeo, se le habrán generado muchísimas más dudas de las que hemos generado tú y yo en la entrevista. ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales? Pues mis coordenadas digitales me podéis encontrar pues en LinkedIn con mi nombre completo, Javier Antonio Nisa Ávila, por Twitter, que soy JabNisa, o por mi propio correo electrónico, que es javier@nisaavila.com. Cualquiera de todos esos sitios, todo el mundo que tenga dudas o quiera charlar o lo que necesite, me tiene disponible para ellos. Ha sido un placer charlar este ratito. Se me han quedado un montón de preguntas, pero creo que todavía no tenemos las respuestas, así que nos emplazamos para dentro de un tiempo volver a hablar y plantear, y esperemos que ya tengamos un poco más avanzado todos estos temas. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Hasta luego. ¿Qué te ha parecido la charla con nuestro invitado? Queremos saber tu opinión, y si lo consideras, que nos dejes una valoración positiva en la plataforma en donde has escuchado este podcast. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y que nos sugieras a quién te gustaría escuchar para aprender más sobre metaverso.